su almuerzo acá en Cartagena. El siguiente tema es desafíos en la implementación de las vacunas contra el dengue, modelaje de intervenciones. Hablamos ahorita con la doctora Zulma, que ella lo va a orientar más hacia el modelaje, los trabajos que ella ha hecho sobre modelaje. Zulma Cucunubá es médica, yo creo que una de las personas más reconocidas en modelaje, en abordaje de las emergencias, de las epidemias, muy activa en COVID-19, donde tuve oportunidad de compartir espacios con Zulma y aprenderle de su experiencia también. Actualmente es la directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, profesora de allá. Entonces, gracias Zulma por hablarnos sobre ese tema. Hablamos ahorita también de la importancia de tener condiciones de contexto en los modelajes de vacuna. Y hablamos de que el dengue no es uno solo, hay varios dengues, cada epidemia es diferente. Y las epidemias de dengue, los brotes de dengue se manifiestan por territorio. Llevamos más de 10 años con hiperendemia de dengue. Y dengue es del territorio y tiene diferencias en tiempos y espacios, en la susceptibilidad de la población, en la respuesta territorial, en el abastecimiento de agua, unas condiciones sociales, en la variabilidad del virus con sus 4 serotipos. Es diferente a otros eventos y esto debería ser tenido en cuenta y sin duda Zulma nos va a ilustrar sobre esto de modelaje. Entonces la vamos a escuchar y luego vamos a hacer un conversatorio, unas preguntas alrededor de esto. Adelante Zulma y gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes a toda esta audiencia tan especial. Muchas gracias al doctor Espinal por esta invitación y me alegra enormemente ver entre ponentes y el público muchos amigos y amigas que nos conocimos hace años y bueno, siempre es un gusto y un honor estar acompañándoles. Yo les voy a hablar de algo un poquito diferente a lo que hemos venido hablando toda la mañana y es algo que tal vez ustedes empezaron, para la mayoría de ustedes, a hacer como un tema durante la pandemia de COVID-19 y es el tema del modelamiento matemático. Y la razón de hablar de este tema es porque, tal vez ustedes lo han notado, el modelamiento matemático cobra importancia en la medida en que a veces no es tan evidente lo que dicen los datos si no obedece a un modelo teórico, biológico, social, que nos dé luces sobre realmente qué están diciendo esos datos. Y adicionalmente porque en los sistemas biológicos complejos, como son las infecciones, los virus, donde hay interacciones entre virus, mosquitos, reservorios y la sociedad misma, a veces las respuestas no son tan obvias, pueden ser contraintuitivas y los modelos matemáticos nos ayudan un poco a navegar ese mundo de la incertidumbre que es tan complejo para la toma de decisiones. Entonces, bueno, voy a hablarles un poco sobre ese tema. Los modelos matemáticos para evaluar intervenciones para dengue son definitivamente modelos complejos, porque el dengue es un sistema complejo, tiene un vector al menos, humanos, significa que un modelo debe contener esas estructuras internamente en sus formulaciones matemáticas, pero además con dengue tenemos una cosa adicional y es que hay interacciones entre 4 serotipos diferentes. Adicionalmente tenemos intervenciones que son complejas e imperfectas, a diferencia, por ejemplo, de fiebre amarilla, que tenemos su principal intervención, una vacuna altamente efectiva, o en algunas otras enfermedades, como, no sé, la enfermedad de Chagas, tenemos el control vectorial es altamente efectivo. Con dengue es un sí, pero siempre hay como ciertos peros. Y cuando hay peros, se complejiza lo que hay que hacer dentro de los modelos. Y por otro lado, tenemos una alta heterogeneidad en la transmisión. Es decir, fácilmente estamos en un lugar sin transmisión, como Bogotá, y 1 hora manejando en carro a las afueras de Bogotá ya hay alta transmisión. Hace poco, ustedes
probablemente vieron un estudio que les invito a leer, publicado por, creo que hay varios colegas acá, sobre la sincronía de las epidemias de dengue en América Latina. Y es bien interesante, si ustedes leen ese paper, fue publicado hace menos de un mes en Science, sobre la temporalidad, la estacionalidad de las epidemias de dengue, y muestran cómo hay cierta estacionalidad tendiendo hacia el sur de las Américas o al norte del Ecuador en las Américas, pero los sitios que están en la mitad como Colombia, la heterogeneidad es tan impresionante que no tenemos realmente un patrón certero de la estacionalidad. Entonces eso complejiza aún más, por ejemplo, las predicciones o cuándo es más oportuno en un mismo ciclo hacer intervenciones, etc. Entonces la idea es dar algunas pistas sobre cómo estos modelos matemáticos pueden ayudarnos, mostrar algunos estudios y al final mostrar también un estudio propio que hemos hecho nosotros en la Universidad Javeriana para poder contribuir un poco al debate sobre este tema. Bueno, cuando modelamos una intervención como la vacunación, ¿qué necesitamos? Esa es la gran pregunta. Y necesitamos varias cosas. Por un lado, va a depender de cuál es el perfil de la vacuna. ¿Qué perfil? El perfil inmunológico. Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos cuando tenemos que modelar el impacto de una vacuna, respondernos a preguntas como, por ejemplo, ¿la vacuna protege contra infección o solo contra enfermedad? Y eso hace que sean perfiles diferentes. Si previene altamente contra infección, es una vacuna que uno sabe que va a tener mucho más impacto que aquella que solo protege contra enfermedad porque genera inmunidad de rebaño. Las vacunas que no previenen altamente contra infección, pues no generan inmunidad de rebaño, es así de simple. Las que previenen principalmente enfermedad se caracterizan porque son intervenciones sobre todo individuales más que poblacionales. Su impacto es en el individuo, pero su impacto poblacional es menor. Las que previenen altamente contra infección tienen tanto el impacto individual como el impacto poblacional de la inmunidad de rebaño. Otra pregunta que nos tenemos que hacer para incluir en los modelos es, ¿existe una reducción de la eficacia con el tiempo? ¿Y cómo opera esa reducción de la eficacia? Eso le pasa a muchas vacunas y eso también explica el por qué algunas requieren refuerzos. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿la inmunidad que se genera al aplicar cierta vacuna actúa como si fuera una primera infección? ¿O su eficacia cambia por la edad? ¿Existe el potencial de que nos genere empeoramiento de la enfermedad? Bueno, son algunas de las preguntas. Pero adicionalmente, un modelo para evaluación de vacunas, un modelo dinámico requiere esto que estoy mostrando acá y es un modelo de transmisión. Es decir, requiere conocer ciertos detalles sobre cómo tanto humanos como mosquitos interactúan porque es un sistema dinámico y eso significa que debemos conocer ciertos parámetros de estos modelos. ¿Qué pasa con los modelos de dengue? Que esto que ustedes ven ahí, que es una representación muy simple de un modelo SIR muy sencillo, el de arriba para los humanos, el de abajo para los mosquitos, ustedes pueden ver cómo los mosquitos infectados infectan a los humanos susceptibles y a su vez los humanos infectados infectan a los mosquitos susceptibles. Esta es una representación muy sencilla. En la vida real, para dengue, para darles una idea, esto es un sistema muy sencillo que solo requiere 6 ecuaciones, una por cada cajita. Pero en dengue, como son 4 serotipos, esto hay que multiplicarlo por 4. ¿Sí? Y entonces ya se vuelve un sistema de al menos 24 ecuaciones y luego hay que hacerlo por edades y de acuerdo a cuántos grupos de edad o localizaciones o subgrupos. Rápidamente estamos en un sistema muy complejo y lo que quiero decir con esto es que dengue realmente es un sistema complejo y hay que comprender un poco cómo opera.
¿Qué antecedentes tenemos de modelamiento de vacunas para dengue? Pues ustedes conocen la vacuna precedente a la actual, es la vacuna de Envaxia del laboratorio Sanofi. Esa vacuna se modeló, y les voy a mostrar muy rápidamente cómo se modeló. Recordemos que es una vacuna que hoy en día ya no se usa, pero sí podemos aprender mucho de cómo se modeló para aprender cómo modelar otras que vengan. Bueno, lo primero es que se debe modelar el perfil de inmunidad de la vacuna, y eso requiere tener datos de laboratorio, de los estudios de inmunología, de los ensayos de fase 1, muchos ensayos de laboratorio, y requiere también pues acceso a los datos bien detallados de esos primeros estudios clínicos también. Ese perfil de la vacuna de Envaxia, que ustedes pueden consultar ese perfil en el artículo que les estoy proyectando, que es el artículo de Flache y colaboradores, se hizo después de un ejercicio de consenso muy grande para acordar cuál era el perfil de esta vacuna, en el cual la vacuna actúa en su perfil como una primera infección, y que por lo tanto una infección secundaria por el virus pues predispone a las personas a tener, como se muestra en el esquema en rojo, pues una infección mucho más grave, razón por la cual pues esto se suspendió el uso de esta vacuna. Aquí les estoy mostrando, para llegar a ese consenso se hicieron 8 modelos matemáticos. Esto fueron varias reuniones y mucho trabajo de varios grupos de modeladores. Estoy poniendo al lado derecho, ustedes pueden ver los grupos: Duke, Exeter, Hopkins, Imperial College, Notre Dame, un grupo no independiente que es el grupo de Sanofi, la Universidad de la Florida y la Universidad de, creo que este es de Wisconsin. 8 grupos diferentes, de los 4 son 7 independientes, es decir, hay uno que es de su casa farmacéutica y hay 7 independientes. Y después de muchos modelamientos y consenso sobre esto, ellos encontraron lo que ya todos sabemos, y es que la vacuna tenía problemas con sujetos seronegativos. La eficacia de la vacunación era negativa, estaba por debajo de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que potencialmente inducía pues casos más graves. Esa vacuna de Envaxia. Y esto era mucho más evidente, como ustedes pueden ver aquí, cuando la seroprevalencia a los 9 años de edad era más baja. Se diluía un poco cuando la seroprevalencia a los 9 años de edad es más alta. Estos modelamientos llevaron entonces a esa decisión de suspender esa vacunación con esa vacuna. Entonces, bueno, ahora con ese aprendizaje, ¿cómo modelamos esta siguiente vacuna? Y lo primero que hay que decir es que hay pocos estudios independientes. Solamente, de hecho, hay uno independiente que se ha publicado, que salió publicado hace un mes o algo menos. Entonces me voy a enfocar en mostrar lo que ese estudio muestra. Es un estudio publicado en Nature Medicine por uno de los grupos que modelaron también la vacuna anterior. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, que todos lo tengamos en cuenta, porque realmente hay que hacer varios estudios antes de llegar a un consenso sobre este tema. Este es el estudio, ahí está el link, ustedes lo pueden consultar. Modela la eficacia y el impacto de salud pública y el potencial uso óptimo de lo que sería la vacuna de Takeda. En ese estudio, como les decía, el autor principal es Daniels. Lo primero que hay que modelar es el perfil de la vacuna, y eso significa poder replicar de forma casi exacta lo que sucede en los datos del ensayo clínico para después hacer la proyección de largo plazo. El estudio, como ustedes pueden ver acá, el estudio se encuentra en las barritas continuas y los datos del ensayo clínico en las otras.
Y lo que vemos aquí es que esas dos líneas están muy junticas, lo que quiere decir es que el modelo y el estudio, el modelo es capaz de replicar lo que pasó en el estudio, es decir, logra captar el perfil de la vacuna. Esa es la primera tarea que hay que hacer y requiere obviamente mucho trabajo para generar este primer modelo, y así es que siempre nos toca con las vacunas de dengue. Una vez que uno logra captar el perfil, luego sí ya puede utilizar las salidas del perfil para hacer las proyecciones de largo plazo. En el perfil, ¿qué nos muestra el perfil? Básicamente, ustedes aquí pueden ver a lo largo del tiempo entre 0 y 48 meses, y nos muestra para cada uno de los serotipos, de acuerdo al modelo, cuál es la certeza que tenemos sobre la eficacia. ¿Qué significa la certeza? La certeza significa que la incertidumbre es pequeña, es decir, que las diferentes simulaciones generan una distribución posterior de ese parámetro que es pequeña, como por ejemplo pasa acá, y entonces podríamos decir que para la prevención de dengue sintomático en seronegativos, por ejemplo, para dengue 2 hay poca incertidumbre, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, para varios otros que ustedes puedan ver, hay menos incertidumbre, y en algunos casos, ustedes pueden ver aquí esta línea punteada, eso significa el 0. Por debajo del 0 significa que la efectividad es potencialmente negativa. Y entre más ancho, pues que tenemos más incertidumbre. También, como esto se ve a lo largo del tiempo, lo que podríamos decir, por ejemplo, en un caso como estos, es que hay una cierta reducción a lo largo del tiempo, pero, por ejemplo, aumenta la incertidumbre en el largo plazo. Y hay unas situaciones, como por ejemplo esta, es la prevención de hospitalizados en seronegativos para dengue 4, donde la incertidumbre baja del 0. Es decir, existen algunas simulaciones en las cuales la eficacia podría llegar a ser negativa. No significa que lo vaya a ser, significa que hay una alta incertidumbre que todavía no podemos resolver. Ya una vez se cuenta con ese perfil que les mostraba anteriormente, entonces se puede hacer en escenarios simulados a largo plazo y con diferentes patrones de endemicidad. Fíjense ustedes que aquí es la seroprevalencia a los 9 años de edad, en este eje de las X, desde 10 hasta 90% de seroprevalencia, entre más endémico, más seroprevalencia. Y se simula esas poblaciones a lo largo del tiempo, y lo que encontramos acá es que dependiendo de si el perfil es de infección o solo de protección contra severidad, es decir, previene frente a infección o previene contra enfermedad, pues el comportamiento va a ser diferente porque hay partes que todavía no se conocen, pero en términos generales, cuando tenemos más seroprevalencia, pues tenemos más prevención a largo plazo. ¿Sí? Ustedes pueden ver esta relación a largo plazo, y pues va a aumentar, sobre todo si la prevención es más contra enfermedad, en sitios de seroprevalencia baja la efectividad es relativamente baja. En cualquier caso, aquí se simula la vacunación de una cohorte en estos diferentes lugares, y lo que se encuentra es que aproximadamente la prevención sería del 10 al 20% de las hospitalizaciones en el transcurso de 10 años, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Esto sería 0 y hasta 20%. Y esto sería lo que pasaría a lo largo de 10 años. ¿Qué pasa cuando esto lo desagregamos por diferentes serotipos? Pues tenemos más certeza de que eso va a ocurrir en dengue 2, un poquito más de que va a ocurrir en dengue 1, pero fíjense ustedes, volvemos al escenario donde la incertidumbre es grande, sobre todo para dengue 3.
la incertidumbre es mucho más grande. Dengue 4 también, pero sobre todo para dengue 3, aquí hay unos escenarios en los cuales los valores negativos son bastante importantes. No significa que eso necesariamente va a pasar, y lo quiero repetir, significa que la incertidumbre en este momento es tal que eso podría llegar a ser un escenario posible. Luego, ¿qué más tiene uno que hacer en un estudio y modelamiento? Hacer muchos análisis de sensibilidad. Eso significa qué pasaría si cambiamos algunos de los parámetros que conocemos menos. Y lo que vemos es que en seronegativos, tanto para asintomáticos como para hospitalizados, ustedes pueden ver acá, hay bastante incertidumbre, y volvemos nuevamente, si ustedes ven el naranja, que es dengue 2, hay una gran certidumbre de que el desenlace siempre es positivo. Para los demás, la incertidumbre sigue siendo bastante importante. ¿Qué otra cosa podemos saber a través de los modelos? Y es cómo optimizar o, digamos, como dirían algunos ingenieros, maximizar el beneficio, disminuyendo la incertidumbre. Y entonces eso lo que nos permite hacer es saber, por ejemplo, que entre más seroprevalencia podemos bajar más la edad a la cual se puede vacunar. Pero en sitios donde la seroprevalencia es baja, casi que nos toca quedarnos en los puntos más altos para no entrar en situaciones de incertidumbre tan alta. Y esto funciona para ambos casos, tanto para infección como para enfermedad. Esto es un dato muy importante porque en sus varios países, como escuchábamos esta mañana, las edades varían, y fíjense ustedes que digamos, es muy contundente este resultado. La edad debe estar determinada para maximizar el beneficio con respecto a la endemicidad. Y si uno no está seguro de que ese sitio es altamente endémico, toca mantenerse en edades relativamente altas. Más análisis de sensibilidad, asumiendo, cambiando varios parámetros, y lo mismo aquí, por ejemplo, esto es dengue 2, ustedes pueden ver dengue 2, la incertidumbre es muy baja, la certidumbre es muy alta, pero cuando empezamos dengue 3, dengue 4, tanto en seronegativos, con monotípicos como en multitípicos, la incertidumbre es mucho más alta. Eso lo que quiere decir es que necesitamos recoger más datos para informar si esa incertidumbre, qué va a pasar, si se va a ir por un lado o por el otro lado de estas proyecciones. En parte, suponemos que por esto, y de hecho si ustedes ven las recomendaciones de la OMS, dicen explícitamente que los modelos matemáticos se utilizaron para tomar esta decisión que ustedes vieron el año pasado, y es que esta vacuna en particular se recomienda en aquellas zonas con una elevada intensidad de transmisión. Y eso hace que exista la posibilidad de introducir la vacuna en determinadas regiones subnacionales, porque la heterogeneidad entre regiones puede llegar a ser alta. ¿Cómo se determina que hay una alta endemicidad? Hay un parámetro que ya la mayoría estamos de acuerdo, y es que la seroprevalencia a los 9 años de edad debe ser superior al 60%. La mayoría de los estudios de modelamiento se hacen con ese valor. Ahora, ¿cómo podemos utilizar, perdón acá porque le faltó una R, cómo podemos estimar la seroprevalencia a los 9 años de edad? Recuerden que a esto lo vamos a llamar seroprevalencia 9, SP9 significa seroprevalencia para dengue a los 9 años de edad. Hay dos formas en que lo podemos hacer. La primera, pues ir y medir anticuerpos en niños de 9 años, ¿cierto? Esa es la más fácil. Fácil, entre comillas, pero no es tan fácil si lo tenemos que hacer en todo el país, en diferentes municipios, zonas rurales y urbanas, porque ya se pone difícil los tamaños de muestra, etcétera, etcétera. La otra opción, pues, es modelar la seroprevalencia. Por supuesto, ir y medirla con muestras de suero de niños sería lo mejor, ese es el gold estándar. Pero hay desafíos como lo complejo que eso es logísticamente, y en últimas es muy costoso
algunas personas que ustedes que han participado en estudios de cero prevalencia saben que se puede volver algo bastante costoso y no se ha hecho mucho. De hecho, esta es una revisión sistemática publicada hace relativamente poco, menos de un año, y buscan todos los estudios de cero prevalencia en el mundo. Suramérica, que son los amarillos, es donde menos estudios de cero prevalencia hay. Entonces aumenta, con esto quiero decirles que nuestra incertidumbre pues, empieza a ser compleja. Gracias. Entonces nos queda la otra opción, que es modelar la fuerza de infección para estimar la cero prevalencia. Y eso es pues un estudio que nosotros acabamos de terminar, que les quiero mostrar. Esto se puede hacer en todos los países que uno quiera, afortunadamente. Actualmente nosotros lo hicimos para Colombia, y es el modelamiento de la cero prevalencia mediante fuerza de infección. ¿Qué pueden hacer estos modelos? Permitir estimaciones aproximadas y evidenciando cuál es el nivel de incertidumbre. Pueden ser limitados cuando tenemos pocos datos, y ya vamos a ver cómo se hace. Voy a ir súper rápido, y aquí un reconocimiento a mi estudiante de maestría, Daniela Bejarano, que esta es su tesis de maestría. Y lo que les voy a mostrar pues, son los resultados de lo que trabajamos con ella. ¿Qué hicimos? Nosotros utilizamos los datos de Civigila y lo hicimos entre 2007 y 2023, municipios, capitales departamentales, y básicamente estimamos esa fuerza de infección a través del tiempo mediante dos modelos, uno constante y otro variante. No voy a entrar aquí en los detalles, pero básicamente lo que tenemos que hacer es entonces para cada lugar recuperar lo que se llama el perfil de inmunidad, quiénes son susceptibles, quiénes tienen monoinfección y cuántas personas se van infectando por unidad de tiempo. Y básicamente es recuperar esta curva, que es la distribución de los casos por edad, mediante un modelo, esa es lo que se llama una curva catalítica, y recuperar esos perfiles en toda la población. Como vimos, entre más endémico la edad va a bajar, la edad de la primera infección. No voy a entrar aquí en estos detalles, pero básicamente estos son los resultados. La línea negra representa como una media general de los municipios que evaluamos. Esto es importante. En Colombia solo logramos hacer esto para 98 municipios, y la línea roja representa dónde ese perfil hace que sea mayor a la media. La línea azul es por debajo de la media. En términos generales, ¿qué encontramos? Que hay mucha heterogeneidad, pero básicamente que en el Caribe esta fuerza de infección tiende a ser mucho más alta, pero algunos municipios tienen esa fuerza de infección más baja. La incertidumbre está dada por los intervalos de confianza, los intervalos de credibilidad que ustedes ven acá. Ya cuando nos vamos al centro del país, fíjense que el número de municipios donde es más baja aumenta, la heterogeneidad va aumentando, y cuando nos vamos para el sur del país, la mayoría tienden a ser de baja fuerza de infección histórica. Cuando hacemos entonces la estimación de la cero prevalencia, esto se cambió, pero básicamente, no sé por qué quedó así, me disculpo, pero básicamente el modelo constante, que es que es el rojo, lo que nos muestra es a la derecha aquellos que tendrían cero prevalencia mayor del 60%, y aquí algunas de las líneas de incertidumbre de los varios modelos. Entonces hay unos municipios que sí cumplirían con ese criterio de tener cero prevalencia mayor del 60%, hay otros que claramente no, y hay otros donde la incertidumbre es tal que no podemos calcular. En resumen, de los 98 municipios analizados, nosotros identificamos 59 con criterio de alta intensidad de transmisión, es decir, de cero prevalencia proyectada mayor del 60% de los 9 años de edad, y esos municipios son potenciales candidatos para implementación de vacunación. Algún par de conclusiones preliminares. Entonces, primero, los estudios de modelamiento matemático del potencial impacto de esta vacuna Qdenga muestran escenarios heterogéneos de acuerdo al nivel de endemicidad y de circulación de serotipos.
Segundo, solo hay un único estudio por ahora publicado independiente que muestra como potencial impacto reducción del 10 al 20% de hospitalizaciones por dengue a lo largo de 10 años cuando se vacuna una única cohorte. Si ustedes se imaginan que uno aumenta las cohortes de catch-up, ese valor sí podría incrementar, pero claramente eso va a incrementar los costos. La evidencia disponible muestra que esta vacuna presenta eficacia y potencial efectividad consistentes frente al serotipo dengue 2, tanto en estudios de modelamiento de datos del mundo real, incluso en personas seronegativas, y yo creo que esto es algo positivo porque los estudios que nos mostraron esta mañana de Brasil, por ejemplo, son consistentes con esto. Efectivamente, en escenarios de dengue 2 hay una alta eficacia de efectividad. No obstante, persiste una alta incertidumbre, incluyendo la posibilidad de eficacia negativa respecto a su impacto con serotipos 3 y 4. Y finalmente, mediante modelamiento matemático de seroprevalencia, es posible identificar algunos municipios que pueden priorizarse donde la vacunación tendría mayor impacto positivo y la menor incertidumbre. Y finalmente, es absolutamente indispensable que los ensayos de implementación que nos mostraron esta mañana puedan apoyar estimaciones de efectividad en el mundo real, en especial ahora que empezamos a ver más circulación de dengue 3 en la región. Y bueno, muchas gracias.